hemos invitado a la juez Claudia Castro, quien ha fungido como juez de garantías, para conocer una de las acciones de libertad que los vamos a ir desmenuzando en este programa o en otro similar, a efectos de que la población también conozca cuál ha sido el sentir del juzgador. Y obviamente tenemos un panel de abogados con quienes vamos a estar compartiendo este set, escuchando primeramente a la juez Claudia Castro, que reitero una vez más, ha sido ella la que ha fungido como juez de garantías. Vamos a dar la bienvenida inicialmente a este set, a este panel, al doctor Zodmi Peralta, quien es abogado en ejercicio libre de la profesión, connotado profesional y constitucionalista. Doctor, tenga usted muy buenas noches, un saludo previo antes de ingresar al tema que nos convoca el día de hoy. Gracias, doctor Ramiro Carrillo, por la invitación y por el tema tan coyuntural y actual, el que se está tocando en este momento para poder debatir. Realmente saludo gratamente la presencia de la doctora Claudia Castro. Realmente el hecho de aperturar a las autoridades a este tipo de charlas o de actividades hacen primero que la justicia sea transparente y posteriormente que la gente conozca lo que sucede y que no sea simplemente situaciones especulativas probablemente por la gente, ¿no? Que probablemente habla con el desconocimiento de muchas cosas. Entonces, me parece extraordinaria la situación. Entonces, estamos prestos a poder debatir o a poder absolver cualquier consulta o situación que se presente en el transcurso de la Muy bien, muchas gracias, doctor Zodmi Peralta. Le agradecemos su deferencia con esta página jurídica que obviamente trata de orientar y educar respecto a las buenas prácticas. También está con nosotros en este panel otro abogado connotado, jurista en la ciudad de Santa Cruz, el doctor Daniel Soruco, a quien le damos la bienvenida. Doctor, tenga usted muy buenas noches. Bienvenido una vez más a este programa para analizar un tema totalmente coyuntural que hace a los abogados, a los jueces y al mundo litigante. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, querido doctor Ramiro Carrillo, también a todos quienes están siguiendo a través de las redes sociales, a través de esta nueva realidad para todos, para ver un tema, como usted lo indica, y ya el colega hasta hace un momento lo establecía también, que es de interés de todos los bolivianos, máxime cuando hablamos de un derecho tan importante como la publicidad de los actos o como la misma información que nosotros tenemos como un derecho civil establecido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soruco. Vamos a estar atentos a lo que el día de hoy vamos a hablar. También está con nosotros en este panel un ex fiscal anticorrupción, ex juez de la misma materia, el doctor Zemi Choquehuanca, quien es abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. Doctor Choquehuanca, tenga usted muy buenas noches, bienvenido nuevamente a este programa. Doctor Carrillo, muy buenas noches a los colegas de la misma forma y presto a dar nuestra opinión sobre el tema coyuntural que tocas a análisis y poder ver nuestra opinión constitucional sobre estos temas. Tenemos bastante la deferencia con este programa. Lo señalado, vamos a dar la bienvenida a la doctora Claudia Castro, quien es juez acá en la ciudad de La Paz y que para una acción constitucional ella ha sido designada como juez de controladora de garantías constitucionales. Le damos la bienvenida, doctora Claudia. Comprendemos que está en una situación muy delicada de salud. Gracias por atender esto y dar a conocer, hacer conocer su punto de vista a los colegas, al mundo litigante y a la población en general. Tenga usted muy buenas noches, doctora Claudia Castro. Muy buenas noches, doctor Carrillo, a usted, al doctor Peralta, al doctor Soruco y a todos los asistentes en este programa. Como les han mencionado, mi nombre es Claudia Castro Dorado, actual juez tercero anticorrupción, de profesión abogada, y en ese entendido, de forma circunstancial, he tenido la oportunidad
de conocer el planteamiento de una acción de libertad del exministro Juan Ramón Quintana, así también del señor Yugra. Las mismas que se han resuelto, como han podido conocer, anterior día sábado, dentro de lo que significaría el cumplimiento del plazo de 24 horas a tiempo de su formulación. Y bueno, con relación a la acción de libertad, en este caso del señor Ramón de la Quintana, se ha presentado en representación sin mandato por su abogado patrocinante, el cual ha fundamentado y ha motivado mediante documentación la tutela del artículo 125 constitucional, acorde al 46 del Código Procesal Constitucional, en el entendido de que se hubiera faccionado un mandamiento de aprehensión y una resolución de aprehensión el 25 de noviembre de 2019 por una autoridad fiscal, la cual invocaba el artículo 226 de la ley 1970. Sin embargo, se ha advertido que esta resolución y el dicho mandamiento se han faccionado 2 días antes de que el fiscal promueva el inicio ante la autoridad de control jurisdiccional. Es decir, que aún no habría estado admitida, incluso no habría estado admitido este inicio por esta autoridad. Sin embargo, el fiscal asignado acciona el mandamiento. Así también se ha fundamentado y se ha podido verificar que hasta el día de hoy, la fecha en curso, no se ha gestionado la notificación vía Cancillería mediante la MAE del Ministerio Público. Tampoco se ha viabilizado la notificación en el domicilio real de esta persona o en su defecto la representación respectiva del investigador asignado, menos aún un acta de incomparecencia. En consecuencia, no se ha faccionado tampoco la citación, es decir, se han omitido estos pasos, estos requisitos, reiterando, emitiendo directamente la resolución de aprehensión y en consecuencia un mandamiento, sin que ni siquiera el fiscal haya hecho de conocimiento el inicio a la autoridad jurisdiccional. Estos fueron básicamente los elementos formales que ha indicado la defensa de esta persona, más allá de que ya dentro de la fundamentación de dicha resolución, efectivamente el representante del Ministerio Público no ha invocado la concurrencia de la probabilidad de autoría. Es decir, no ha invocado la concurrencia del artículo 233, numeral 1 de la ley 1173, lo que significa un requisito previo para invocar riesgos y en consecuencia la aplicabilidad del artículo 226 de la ley 1970. Tampoco ha aceptado la existencia de suficientes elementos porque de forma clara refería este documento que no se habrían colectado aún los referidos documentos. Estos fueran parte de los argumentos y también se ha motivado esta documental en esta audiencia a efecto de invocar se otorgue tutela debido a la conculcación fundamental de lo que significa el debido proceso, que como nosotros conocemos, estimados colegas, se encuentra amparado en cuanto al 115, parágrafo segundo constitucional, y esto también hace a la invocación de la observancia del bloque
constitucional que tenemos nosotros en nuestra normativa. ¿Por qué la prelación a la invocación del debido proceso en esta acción de libertad? Porque debido a la inobservancia de estas normativas, como ustedes pueden advertir, el actuado que ha generado esta acción, es decir, esta resolución de aprehensión y el mandamiento, se encontrarían viciados, incluso de nulidad, al no haberse encontrado bajo el control jurisdiccional. Así lo establece el artículo 167 y 169, este último de la ley 1970. Y en consecuencia, efectivamente, se ha vulnerado, se ha conculcado el debido proceso, sin observado en cuanto a estos extremos, y efectivamente se ha colocado en riesgo la libertad de locomoción de esta persona, precisamente en mérito a esta inobservancia. Con relación al señor Yujra, esta persona ha presentado una acción de libertad en la cual no ha solicitado se deje sin efecto su detención o algún mandamiento, no. El señor Yujra ha solicitado se deje sin efecto un acta de audiencia y una resolución de la Sala Penal Segunda debido a que se ha instalado la misma sin que él se encuentre patrocinado por abogado, ya sea de oficio, de defensa pública o aquel de su confianza. Sin embargo, se ha proseguido con esa audiencia y se ha emitido una resolución en la cual se argumenta que no se han fundamentado los agravios de la parte apelante en consecuencia del señor Yujra. La causa de la presentación del recurso de apelación era en el entendido de que el juez cautelar habría pronunciado sobre una ampliación sin previa motivación. Esa era la causa de dicho recurso y en consecuencia esta persona no ha solicitado libertad. Ha solicitado, se le permite estar asistido por un abogado de defensa pública, de oficio o su abogado de confianza. Y al haberse conculcado el derecho a la defensa, que hace también a la igualdad de las partes en el 119 constitucional, se tendría también, en cuanto a la inobservancia del debido proceso, que estaría conculcando este actuado. Como todos nosotros conocemos, estimados colegas, ningún sindicado, ningún imputado, ningún acusado puede estar sometido a una audiencia o a un actuado, incluso en el Ministerio Público, sin estar debidamente patrocinado por su abogado. En ese entendido, se le ha otorgado también tutela a esta persona a efecto de que se vuelva a instalar este actuado que se dejó sin efecto y que él pueda gozar y contar ya sea de un abogado de confianza, defensa pública o de oficio. Esos son los fundamentos técnicos. La suscrita ha podido verificar a tiempo de compulsar la documental que se ha motivado en estas audiencias y emitir la resolución al amparo del 125 constitucional. Muy bien, muchas gracias, doctora Claudia. Evidentemente ha sido un resumen sucinto de lo que ha ocurrido en la audiencia que usted ha llevado a cabo. Doctora Claudia, ya para entrar en contexto, no la vamos a cuestionar. Tenemos entendido de que esta resolución ya ha sido elevada en consulta conforme lo establece el Código de Procedimiento Constitucional al Tribunal Constitucional para que esta instancia también revise el fallo que ha hecho. Invitamos a todos nuestros amigos a que puedan realizar sus consultas a la sección de comentarios en nuestra página.
para que tanto la juez Castro y los panelistas puedan absorber sus preguntas. Doctora Castro, ya para culminar su intervención en esta primera parte, para reiterar a la población, díganos cuál ha sido la resolución final respecto al señor Yucra y respecto al exministro Quintana. No. Cortar. De aprehensión. Y en el caso del señor Yucra, dejando sin efecto el acta y la resolución de la audiencia de apelación, disponiendo entre los lineamientos se llegue a restablecer este actuado, observando el debido proceso. Es importante puntualizar que en el caso último del señor Yucra, ya se ha sentado jurisprudencia en el juzgado a cargo de la suscrita en el caso seguido contra el señor Rafael Quispe, en el cual también el año pasado la suscrita ha conocido su acción de libertad bajo los mismos términos, se le ha otorgado tutela y es confirmado. Entonces nosotros ya tenemos esa jurisprudencia sentada en torno a lo que significaría la inobservancia de aquel administrador de justicia en torno a la legítima defensa que tiene un sindicato. Le agradecemos bastante, doctora Castro. Lo pedimos que aún se quede en línea. Vamos a conversar con nuestros invitados a efectos de que también ellos den a conocer su parecer, ya viendo y escuchando de voz propia de la juez de garantías que ha otorgado tutela, como se decía, para una persona en un sentido diferente y para el otro accionante en otra situación. Primeramente vamos a ceder esta parte al doctor Zodvi Peralta para que nos dé a conocer sus criterios respecto a lo que él ha conocido por los medios de comunicación y en este programa de viva voz de la doctora Claudia Castro. Doctor Zodvi Peralta, tiene usted la palabra. Gracias, estimado Ramiro. Doctor Carrillo, nuevamente saludos a la doctora Castro. No es amiga personal ni nada al estilo. He estado con ella en audiencias y he tenido resoluciones coherentes las veces que he podido estar con la autoridad en su momento. Primero, para la gente, pues lo que deberíamos hacer es tratar de orientar el tipo de acciones de libertad que existen, sin dar una clase de lo que son las mismas, pero tenemos una serie de acciones de libertad en las cuales va a enfocarse la libertad correctiva, probablemente, donde estamos estableciendo en esencia nosotros que se lo va a presentar o se la presenta cuando una persona se encuentra herida o indebidamente procesada. La coyuntura en este momento, vivimos en este momento, daría a pensar o daría a entender, evidentemente, que sería porque el nuevo gobierno está ingresando, hay un susto por parte de las autoridades que administran justicia y de las autoridades que investigan, en este caso el Ministerio Público. Eso es lo que la gente aparentemente cree o ve. Pero cuando ya vemos evidentemente un poco más el trasfondo del proceso, es evidente que cualquier persona que se considere evidentemente que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, o en su caso está privada de libertad de manera indebida, pues tiene esta facultad, este instrumento jurídico que hace valer ante las autoridades jurisdiccionales, como en el caso que ha sucedido. Lo que particularmente me llama muchísimo la atención, sin ingresar a un debate de la resolución, la motivación de la doctora Castro, es de que sabemos exactamente el procedimiento de una acción de libertad. Sabemos que esta ha sido reparando un daño que se estaba ocasionando por un mal procedimiento. Y todas las personas, indistintamente todas las personas, hayan cometido o no delitos, se establece en ellos la calidad del principio de inocencia. Y hasta que no se desvirtúe esto, pues se mantiene en esa situación. Pero son errores grasos, errores grosísimos, si vale el término. ¿Qué pasa con la responsabilidad de la gente encargada, en este caso, de los representantes del Ministerio Público? Recordemos que en una resolución también de acción de libertad se podría establecer responsabilidades de orden civil o de orden penal a las personas que han cometido ciertas actividades.
Recordemos en esencia, y ustedes pueden tener claramente establecida la ley orgánica del Ministerio Público, inclusive la ley 1173 que ha sido modificada. En los principios el Ministerio establece claramente debe actuar bajo la normativa y en estricta responsabilidad de los actuados que la persona, en este caso, está estableciendo. El artículo 40 de la ley 73 claramente establece debe ejercer la acción pública, la dirección funcional de la investigación a cargo de la policía, intervenir en todas las etapas de las diligencias preliminares preparatorias, velando siempre por el cumplimiento de las etapas procesales y los requerimientos que se tiene que dar bajo responsabilidad del Ministerio Público. En este caso, la pregunta sería, y no pregunta a la doctora Castro, sino la pregunta a todos los abogados, la pregunta a todas las personas que trabajamos día a día y sabemos de esto. ¿El Ministerio Público ha cometido tan grosos errores? ¿El Ministerio Público ha realizado mandamientos de aprehensión sin tener el control jurisdiccional? ¿El Ministerio Público se ha equivocado al respecto? Entonces, esas son las dudas que tenemos, la gente que vemos más allá, porque lamentablemente bajo las leyes de Murphy que aparentemente sucede en este momento, todo viene a la vez. La característica política en este momento, las situaciones de libertades de personas que vienen gota a gota, o sea, vienen inmediatamente, y pareciese en la sociedad y en el entender de la gente es de que hay un miedo al nuevo gobierno y todos se los están liberando. Pero si entendemos un poco más detalladamente, ha habido errores procedimentales, ha habido situaciones de indefensión, ha habido situaciones que debe la autoridad jurisdiccional, en este caso, cualquier autoridad que tenga conocimiento de las mismas, dar la tutela jurídica, solucionar los mismos. Y según los antecedentes que narra también la doctora Castro, pues es lo que se ha hecho. Entonces, lo que deberíamos hacer, y yo parto de este punto de vista, en estos conversatorios, que la gente entienda realmente lo que está sucediendo tras juzgados, tras una decisión, porque es muy fácil opinar para la gente y decir, pues, jueces corruptos, fiscales corruptos, gente vendida, justicia corrupta. Es muy, muy sencillo. Pero cuando estamos de este otro lado y vemos lo que está sucediendo y los abogados, todos los abogados, nos contratan a nosotros para poder tener la defensa de una persona, tenemos que hacer todo lo posible a nuestro alcance legalmente para poder hacerlo. Entonces, esto es lo que sucede. Lamentablemente, al tener muy poca información, pues, prensa, personas, las redes sociales empiezan a invadirnos con este tipo de comentarios que en realidad, pues con la justificación que se establece y por lo que conozco de las situaciones y los errores grasos que se han cometido, aquí hay un responsable y aquí debería haber responsables por estas conductas. Más aún, recordemos, si una persona está siendo ilegalmente perseguida, procesada, también se le ha dañado, también tiene la posibilidad de que se le repare un daño ocasionado. Entonces, aquí algo raro está pasando. ¿Quién está funcionando mal? ¿El Ministerio Público? ¿La coordinación del Ministerio Público? ¿No hay control jurisdiccional? ¿Cuándo se pide el control jurisdiccional? Solamente el control jurisdiccional es a pedido de parte. ¿No debería actuar constantemente la autoridad sobre esto? Entonces son preguntas que todavía vamos a quedar y va a seguir en la nebulosa. Muchas gracias, doctor Peralta. Son interrogantes que vamos a tratar y procurar responder en esta sesión. Es el tiempo. Muy bueno el análisis realizado. ¿Quién es responsable? El Ministerio Público, el órgano judicial, habiendo en este proceso de investigación de connotación no solamente nacional, sino también internacional, y para las personas, para los operadores de justicia. En este caso, agradeciendo la deferencia de la doctora Castro, ¿quién determinó que hubo un error? Se debe determinar, se debe hacer pensar y se debe analizar de dónde proviene este error. Mucho más tomando en cuenta que para este proceso investigativo se ha conformado una comisión de fiscales que deben dar
cuentas ante la sociedad por qué han cometido semejante error, para que después de un año se proceda a anular una actuación y se tenga que inclusive obrar, mirar de muy mala manera a la justicia, ¿no? Señalándole ciertos adjetivos muy impropios de lo que es la justicia. Vamos a escuchar también a continuación la intervención del doctor Remy Choquehuanca, quien es abogado constitucionalista, para que nos dé a conocer cuál es su parecer respecto a este tema que estamos tocando de la acción de libertad. Uno, por la información que ha provenido de los medios de comunicación, y en este conversatorio por viva voz de la juez de garantías. Le damos la bienvenida nuevamente, doctor Choquehuanca. Usted tiene la palabra. Bueno, estimado colega Carrillo, a la doctora Castro y a los demás panelistas, un saludo. Aquí estamos tratando de atender en medio del camino la consulta, y me parece, como dice el doctor Peralta, que en algunos casos con la doctora Castro siempre fundamenta bien sus resoluciones. En todo caso, siempre nuestra opinión va a ser técnica, mereciendo siempre nuestros criterios legales no van a ser los mismos en la aplicación de la Constitución. Ya, incluso en la aplicación de la ley, los criterios no siempre son iguales. Por eso, en nuestro sistema penal tenemos una doctrina legal aplicable y en nuestro sistema constitucional tenemos una jurisprudencia vinculante. Por lo que las opiniones no van a ser iguales en la interpretación y en la aplicación de las normas. La explicación que hace la doctora Castro, evidentemente ese es su razonamiento y es su fundamento. Nosotros podemos tal vez discernir de otra forma porque tenemos esa interpretación. No es una interpretación monolítica ni legalista en el ámbito constitucional, sino debe haber una interpretación eminentemente del alcance de las garantías, ser evidentemente más garantista o tal vez más de protección al Estado. Entonces, esa visión la define directamente el Tribunal Constitucional. Yo entiendo que los fallos de primera instancia que emitió la doctora Castro y el otro doctor Castro, en estos casos, y yo pongo la atención en eso, eminentemente en casos donde están involucrados personas dedicadas a la política. Y cuando son personas dedicadas a la política, esto repercute más en la sociedad. Y cuando vemos reclamos después de un año, porque por lo que vemos son actuados de noviembre del año pasado, es decir, después de un año reclamados y después de unas elecciones, digamos, es un ámbito que también se debe analizar. ¿Por qué no se reclamó antes en las acciones de libertad? ¿Es una estrategia de la defensa? Uno. Dos, antes de las elecciones, si se hubieran dado estos fallos, se hubiesen dado los mismos resultados en los fallos, en estas primeras instancias, digamos, hay que hacer esa otra pregunta. Ahora, el Tribunal Constitucional está conociendo en revisión estos fallos y veremos cuál es el criterio del Tribunal Constitucional, porque estaríamos ya habilitados en otros casos similares por estos precedentes de que ciudadanos que no estén comprometidos con la política, cualquier ciudadano común y corriente, puede ahora interponer acciones de libertad de actuaciones de hace un año. Entonces, esta es una situación que creo que debemos tener presente, que debe ser motivo también de fundamentación, porque la jurisprudencia posteriormente del Tribunal Constitucional va a ser vinculante y a nosotros como abogados que defendemos no solo al imputado, no solo defendemos al imputado, también defendemos a las víctimas, somos coadyuvantes del Ministerio Público. Entonces debemos ver este tipo de fallos en ese criterio de que va a ser una línea abierta de poder reclamar en acciones de libertad del debido proceso, de la mala aplicación del procedimiento después de un año. Yo entiendo que en estos dos casos han ocurrido el año pasado y se están reclamando ahora. Ya tenían jueces de control jurisdiccional. Esos jueces de control jurisdiccional no eran competentes para conocer estos defectos procesales absolutos, ya que los defectos procesales absolutos son una violación a
a la Constitución, a los tratados internacionales, a los derechos y garantías, porque en todos los casos que al menos hemos reclamado continuamente en la litigación, siempre ha sido el tema de subsidiariedad en la acción de libertad, de no darte curso, es decir, de rechazar y no darte la tutela constitucional en atención de que eso debe reclamarse, estos defectos procesales como el no cumplimiento del 226 o el que no haya estado previamente en control jurisdiccional, a ese juez de control jurisdiccional que también le hace de control de garantías que controla la investigación. Entonces, los jueces que han estado en control de estos dos procesos, en el caso del señor Quintana y en el caso del señor Yujra, tenían el control, debieron acudir a esa vía. Entiendo que los dos casos no son similares en la resolución, pero en el caso del señor Quintana sí. Yo difiero de algunas interpretaciones, por eso la interpretación constitucional es amplia y además las líneas modulatorias siempre van a cambiar. Así es el sistema concentrado de constitución y además que define nuestra constitución de que el Tribunal Constitucional puede cambiar las líneas haciendo la revisión de los fallos de primera instancia de los tribunales de garantías. En este caso se hará eso. Yo creo que debemos esperar, en primer lugar, si se confirman esos fallos y son nuevas modulaciones de que se pueden reclamar posteriormente y va a afectar a todos los procesos. Entonces, en los casos similares, ¿no? En los hechos fácticos. En este caso del señor Quintana, una pregunta, una duda que me surge es, ¿cómo es posible que después de un mandamiento de aprehensión, si se ha emitido 2 días antes o un día antes del control jurisdiccional, quiere decir que ya estaba este caso en control jurisdiccional de una autoridad de instrucción? Por lo que el tema de subsidiariedad, después de un año, es evidentemente reclamable ante esa instancia, pero directamente ingresa el tribunal, la jurisdicción constitucional para dejar sin efecto esto. Esa es mi visión. Entonces, los temas del debido proceso y la subsidiariedad, ¿dónde quedan en este caso? Además, que los fiscales tienen prerrogativas propias, es decir, el 226 dice claramente que tiene ciertos requisitos. Uno, la probabilidad de autoría que decía la doctora y los hechos claramente que tengan una responsabilidad de una ilicitud y además la situación de fuga o de obstrucción que requiere el 226 como requisitos, que también lo establece, pero este no es un tema de un control jurisdiccional de la autoridad que está en control de esto previamente, porque en los casos que se han reclamado siempre se ha invocado el tema de subsidiariedad. Esa es una pregunta seguro. Y segundo, de que la fundamentación de las resoluciones sí son una garantía constitucional que evidentemente puede ingresar la autoridad. No voy a discutir los fundamentos de los fallos, pero sí estas preguntas y estas problemáticas que nos llevan a nosotros a analizar que casos ahora que si se abre esta línea, que debe ser confirmada por el Tribunal Constitucional, será la nueva modulación en las cuales directamente la jurisdicción constitucional tiene la posibilidad de revisar todos los procesos, no solo de políticos, sino también de otras personas de la comunidad que puedan solicitar esa revisión. 1. 2, el tema que les decía de que no estaban ya con una autoridad de control jurisdiccional y el tema de subsidiariedad no afecta este caso, digamos otra pregunta, pero que es un tema de interpretación o más garantista o menos garantista de acuerdo a la posición de la autoridad constitucional. Este no es un análisis legal, este es un análisis constitucional que yo lo entiendo en ese sentido, lo va a tener que definir el Tribunal Constitucional. Y otra pregunta, en los casos que nos llaman la atención, que son casos donde son eminentemente varias acciones después de unas elecciones nacionales, ¿esto afecta a la decisión de un juez?
afecta el contexto social, afecta el contexto político, el contexto económico en materia constitucional. Sí, porque otra cosa hubiera sido si hubiesen sido planteados antes de las elecciones. Entonces, este es un tema que también lo tenemos que ver en los fundamentos del Tribunal Constitucional, mucho más de la interpretación eminentemente legalista y no cerrarnos a ese análisis. Entonces, entiendo que son esos temas que como abogado, digamos, pienso que deben estar en debate en estos programas o en estas tertulias o análisis de estas resoluciones. Y debo ser un poco franco, yo creo que estos temas también deben ser motivos de análisis porque el Ministerio Público, si ha actuado violentando la norma, también debe tener una responsabilidad y también el juez de instrucción que tiene que controlar esa investigación. Y sabemos que la acción penal pública realmente está monopolizada por el Estado a través del Ministerio Público y la víctima simplemente es un coadyuvante de esa acción penal. Por eso se implementa en el sistema penal los jueces de control constitucional de ambos lados, del imputado como del querellante, porque ambos tienen que tener ese derecho. Entonces, estas cuestiones de interpretación constitucional, de ser más garantistas en unos casos, ser menos garantistas en otros, hay que analizarlos directamente en los fallos del Tribunal Constitucional, porque estos fallos que se han dictado ahora por los jueces de primera instancia constitucional ya han sido seguros remitidos dentro del plazo establecido en la Constitución y el Código Procesal Constitucional a efectos de que nos confirmen o no los fundamentos de estos fallos, porque son esos fallos del Tribunal Constitucional los que son vinculantes, no otro tipo de fallos, como dice también la Constitución claramente. Entonces, esta circunstancia creo que debe ser motivo de este análisis y además reconocer a la doctora de defender los fundamentos del fallo, que creo que es la máxima obligación de un juez constitucional y de un juez ordinario, defender los fundamentos de su decisión. Muchas gracias, doctor Choquehuanca. Evidentemente, la ley 260, la ley que regula el trabajo de los fiscales de materia, la ley que regula la organización, el funcionamiento y las sanciones que deben merecer todos los funcionarios que trabajan dentro del Ministerio Público. Establece uno de sus principios, que es la responsabilidad por cada uno de sus actos. Y no es posible. Realmente, como abogados litigantes, como lo decía el doctor Choquehuanca, o como víctimas, o como cualquier ciudadano común que no tiene la posibilidad de acudir a empresas grandes, abogados que tienen consultorios establecidos y que simplemente van y acuden ante la justicia, o también son sorprendidos por abogados de defensa pública que ven mermado sus derechos siendo vulnerados con el debido proceso. Son estos los aspectos que vamos a ir tocando y agradecemos a todos los amigos que nos van escribiendo. Evidentemente también nos señalan que debemos invitar a otros profesionales abogados y a los otros jueces que han emitido esta sentencia para conocer cuál es el procedimiento y qué forma podemos restituir los derechos. Vamos a dar la bienvenida una vez más al doctor Marcos Daniel Soruco desde la ciudad de Santa Cruz, para que de la misma forma, en forma libre y abierta, sin límite de tiempo, nos haga conocer cuál es su pensar, cuál es el sentimiento que le llega a esta acción de libertad que ha desnudado que el Ministerio Público comete errores. Y al cometer errores, sufren las personas investigadas. En este caso, más allá de que sean autoridades o no, 11 meses detenidos, 11 meses, perseguidos, asilados por un proceso que se les ha iniciado. Pueden ser ministros, exministros, como también puede ser cualquier ciudadano. ¿Cuál es el criterio que le merece el doctor Soruco al respecto? Bien, muchas gracias, querido doctor. Bien, no voy a ahondar en análisis que ya han realizado los colegas anteriormente, toda vez de que yo también estoy convencido que primero la acción de libertad será pues el instrumento a través del cual la Constitución Política del Estado buscará el reparar el daño ocasionado, ¿no?, en este caso por un indebido procesamiento
¿no? En atención también a aquel principio que establece la misma Constitución política del Estado fundamental, que es la libertad. Pero también, si nosotros vamos a hacer un análisis más a fondo, pensemos en qué es lo que nos indica el artículo 180 de la misma Constitución política del Estado, es decir, las bases fundamentales que actualmente nosotros tenemos para toda la justicia ordinaria, ¿no? Y para ello podemos nosotros interpretar que la verdad material también será un elemento rector para que todas las resoluciones en adelante no se deban únicamente a aquella formalidad que establece el procedimiento. Evidentemente, el Código de Procedimiento Penal establece de qué manera se podrá realizar cada uno de estos elementos, paso por paso, etapa por etapa. Pero también no es menos cierto de que aquella llamada verdad material que está establecida como uno de los pilares fundamentales en la Constitución política del Estado a partir del artículo 180, también nos indica de que en este caso las autoridades jurisdiccionales pueden también salir de ese contexto, esa zona de confort, si se quiere, para poder buscar el fin llamado justicia. Y eso es realmente lo que el ciudadano está esperando, lo que el ciudadano está buscando, ¿verdad? Es creer, tener fe en la justicia. No quiero yo ahondar más respecto a la autoridad jurisdiccional, sino también en el Ministerio Público, porque nosotros que somos abogados litigantes, vemos de manera permanente que el Ministerio Público no es el primer caso que atiende. Es decir, menos aún una comisión de fiscales en las cuales entre varias cabezas piensan mejor que una. Y llegamos a tener por la aplicación del 2016 del Código de Procedimiento Penal, de la ley que establece una orden de aprehensión sin control jurisdiccional. Eso ya es algo realmente grosero, ¿no? Que escapa totalmente al entendimiento que tenemos nosotros los abogados. Entonces el Ministerio Público debe de también hacer que los actos de investigación sean públicos. ¿Por qué? Cada una de las personas quienes estamos de a pie en nuestras actividades confiamos que el Ministerio Público será el representante del ius poniendi del Estado. En este sentido, realizará el mejor trabajo para poder proteger los intereses de cada uno de nosotros. Eso está claro, pero tenemos que tener acceso a esos expedientes. Debemos de conocer exactamente cuál es el trabajo del Ministerio Público, no solo en este caso, sino también en todos los demás, ¿no? Porque luego de esto, en una acción de libertad, que ya entendemos que debe ser la acción de libertad reparadora de pronto despacho, porque, bueno, hemos omitido el tema de la subsidiariedad, no se lo ha tocado siquiera, porque no había un control jurisdiccional, ¿no? En ese momento, ya posteriormente sí, pero ya se realizó la indefensión. Necesitamos como ciudadanos entender que ingresar en la labor del Ministerio Público, ingresar a poder revisar los expedientes, también es un principio de la base constitucional que nos habla no solo la verdad material, sino también la publicidad como un principio. Si nosotros estamos de manera permanente, si se quiere, comités cívicos y otras instituciones, revisando cuál es el trabajo del Ministerio Público, para que nosotros podamos en ese sentido hacerle un seguimiento, estoy seguro de que el resultado hubiera sido diferente, ¿no? Caso contrario, nosotros vamos a ver en adelante, pues, incluso un incidente más adelante o una excepción, ¿no? En el cual se caería todo el proceso. Entonces, es importante que cada uno de los profesionales hagamos el seguimiento a cada una de las causas, no solamente por tratarse de temas relevantes o por el tema político que vivimos en este momento, sino porque todos somos víctimas. Cuando hablamos de delitos de acción pública, tales como aquellos que hemos entendido que ha afectado como terrorismo, por ejemplo, como algunos otros delitos de uso de los bienes públicos y otros, nos interesa a todos, lo que significa que abogados, no abogados y todos somos víctimas. Por lo tanto, tenemos que tener acceso al trabajo que está realizando el Ministerio Público y las autoridades, no someterse a esa formalidad únicamente que establece la ley, sino también veamos materia constitucional y empecemos a aplicar la verdad material como una de las bases fundamentales. Ese es el criterio, querido doctor. Muchas gracias, doctor Soruco. Evidentemente, creo que hemos coincidido en esta primera parte el hecho de que la responsabilidad
no recae sobre la última instancia sobre la cual ha tenido que ejercer control jurisdiccional si el proceso estaba bien enfocado o no. Vamos a pedir al doctor Choquehuanca, sabemos que está trasladándose a otra localidad, para que en esa parte final, doctor Choquehuanca, doctor Remy Choquehuanca, nos manifieste todo el contexto social, cómo ha percibido la sociedad este fallo, tildando a la justicia en algunos casos como vendida, como corrupta, cuando en realidad lo que se ha hecho en esta acción de libertad y bajo la explicación que hemos tenido en el día de hoy, ha sido simplemente corregir un error garrafal de procedimiento que estaba establecido en el Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor Choquehuanca? Yo creo aquí viene el problema, entenderlo como abogado, en el sentido en que en todos estos temas que reclamabas, que tienen autoridad jurisdiccional, siempre invocaron la jurisdicción constitucional y los jueces de primera instancia constitucional denegando por subsidiariedad. Pero vemos a partir de estos fallos de estas personas, digamos, un criterio más amplio, ingresando al fondo de la conculcación de la garantía. Entonces, ese es un tema que lo estamos percibiendo, yo creo, los colegas y además la sociedad. Ahora, los criterios de fundamentación, que es el único requisito que se exige en materia constitucional sobre proteger el derecho a la motivación de los fallos, creo que sí, pueden tener muchos criterios de interpretación. Digamos, podemos no compartir algunos criterios de interpretación a partir de los principios del derecho, a partir de los principios de la Constitución, a partir de las garantías de los derechos de la Constitución y aspectos eminentemente de conformación del Estado boliviano en su constitución política del Estado. Estamos hablando de una constitución política del Estado. La constitución eminentemente es de una interpretación política jurídica cuando hablamos de garantías y de derechos constitucionales. Por eso, eminentemente, la jurisdicción constitucional se aparta un poco del criterio eminentemente ordinario de la interpretación solo legalista de las normas. Entonces, en ese sentido, creo que lo percibimos así, de que hay ciertos momentos políticos, económicos y sociales que hacen que los jueces opinen de otra forma que no opinaban en unos casos similares y cambia la modulación. Y en este caso se dan evidentemente en estos casos donde hay personas que, como dijo el doctor Soruco, involucradas en delitos que nos competen a todos, son delitos pluriofensivos, como es el caso del terrorismo, pero son en esos casos donde se protegen con mayor garantismo a los imputados. ¿Y cómo queda la sociedad en este tipo de delitos y su investigación? No se olviden que estos delitos son eminentemente pluriofensivos, los que se están investigando en esos casos. Además, se atiende cosas de hace un año. Entonces, son cuestiones que también nos llaman la atención. Ahora, otros dirán, hay un criterio de que no se pueden convalidar los actos eminentemente nulos, pero existían las vías correspondientes de control, que eran las autoridades de control normativo, que eran los jueces de instrucción, que hacen de jueces de garantías. Entonces, al abogado no le podemos culpar, por estrategia lo va a hacer aprovechando los momentos coyunturales, sociales, políticos y económicos que influyen en los jueces. Los jueces también son seres humanos, no son robots que dicen la norma, dice así la jurisprudencia y aplican directamente al caso similar, sino son seres humanos donde confluyen también todas estas cuestiones que en materia constitucional incluso se analizan, que influyen incluso en el comportamiento del Tribunal Constitucional y sus fallos y sus fundamentos, que a veces sus fundamentos son eminentemente de criterios políticos cuando amplían las garantías o cuando de forma restringida interpretan las garantías o derechos aplicando los principios de ponderación de derechos y de garantías. Entonces,
estos temas sí deben ser analizados por nosotros los colegas abogados que conocemos porque nos afectan en los casos similares en los cuales nosotros tenemos conocimientos. Sí, en nuestros casos donde hay gente común, donde hay delitos comunes, donde la violencia al bien jurídico no es tan grave como estos delitos pluriofensivos, también se resuelve de esta forma. Claro, nosotros estaremos dentro de un criterio de que la justicia se está aplicando de forma igual para todos. Pero si estamos viendo derechos y garantías en delitos pluriofensivos y este tema de la pluriofensividad de ciertas conductas tipificadas como delitos están siendo atendidas directamente después de un año cuando había jueces de garantías en ese lugar, entonces hay que observarlos con mucho cuidado porque afectan el comportamiento social y los fallos de los demás jueces cuando vayan al Tribunal Constitucional y acojan estos criterios. Yo creo que ese es el llamado de atención que nos debe dar a todos los colegas y los jueces. Es en su responsabilidad que dictan esos fallos y los miembros del Tribunal Constitucional también. Los abogados lo que hacemos es solo darles esa proposición de esa acción o de ese derecho. Entonces, en esa circunstancia, yo pienso de que las autoridades debemos ver de que sus únicos requisitos de que fundamenten, pero de que lo fundamenten dentro de esas visiones, de que es una amplitud de garantismo o no, y si estas cuestiones que les digo, les influyen o no al dictar los fallos, y eso también nosotros tenemos que analizarlos como colegas, porque las circunstancias políticas cambian y la interpretación de derechos y garantías se reducen, siendo, de acuerdo al gobierno, menos garantistas ya los fallos de los jueces o más amplios en el caso de que también la coyuntura política o económica cambia, afectan también al sistema judicial y a los fallos. Estos temas creo que sí deben ser de debate, de análisis, y en el ámbito constitucional y en las universidades lo que hacemos es ver estas cuestiones que no solo es en Bolivia, no solo es en Bolivia, en nuestro contexto, es en todo el mundo, ¿no? Los sistemas judiciales son afectados por las nuevas coyunturas y realidades. Entonces, también debemos verlo así, y cómo el colega litigante, el abogado, los estudiantes de derecho, aplican también a los casos que les tocan analizar o ver. Muchas gracias, doctor Choquehuanca. Evidente, los colegas que estaban defendiendo, que están defendiendo posiblemente a estas personas que han interpuesto la acción de libertad en el momento oportuno, lo podían haber hecho de acuerdo a la teoría de caso que ellos manejan para defender, para hacer defensa eficaz a nombre de su cliente. Pero viendo desde el otro aspecto, de la misma forma, también hay colegas abogados que han promovido esta acción, más allá de los fiscales, han promovido tanto ministerios, personas particulares que se han adherido a la querella interpuesta en una primera instancia, quienes también deberían haber velado que este proceso no se ha llevado con esos vicios que van y anulan todo el proceso, en perjuicio y en desmedro de la justicia. Vamos a volver con el doctor Soruco desde Santa Cruz para preguntarle, doctor, en estos 2 días hemos estado bastante tiempo cuestionando. La justicia ha sido cuestionada. Y también se ha puesto en cuestionamiento la labor de los jueces de garantías, quienes han sido totalmente vilipendiados por estos fallos, que en realidad se constituyen en una simple y mera concepción de un error de procedimiento de autoridades fiscales. Lamentablemente la señal se nos ha ido con el doctor Soruco por el temporal que está ocurriendo allá en la ciudad de Santa Cruz. Volvemos con usted, doctor Choquehuanca, ya para liberarlo. Sus últimas palabras al respecto, ¿cuál es la conclusión respecto al tema que hemos tocado el día de hoy? Bueno, estimado doctor Carrillo, y a los colegas y a la distinguida juez, que evidentemente la discusión de los fundamentos en materia constitucional debe hacerse de acuerdo a la ponderación de derechos y garantías en cada caso en concreto. No son reglas generales, pero afectan en casos similares en los cuales se nos presenten en la vida litigante o defendiendo a algún cliente
en los conflictos que existen en la sociedad. Y la defensa del debido proceso, la defensa de esos procedimientos formalistas que requiere la norma, debemos siempre protegerlos, pero también no debemos olvidarnos que no solo somos abogados de defensa de los imputados, también somos abogados de defensa de las víctimas que se constituyen en querellantes o acusadores, y en esa circunstancia también debemos analizar que el Estado debe proteger las acciones penales, la de investigación. En este caso, si se ha anulado el mandamiento de aprehensión o la orden de aprehensión y la resolución de aprehensión, lo que corresponde a los fiscales es nuevamente emitir la orden de aprehensión con las observaciones de la autoridad constitucional. Entonces, no es un tema que se sella con el fallo constitucional, como dices, correctivo, inmediatamente hacerlo con los requisitos que se plantean en el 226 u otros, o ya bajo control jurisdiccional. En el caso de la audiencia que nos decía igual del señor Yucra, es decir, es bien amplia la visión de que sea un abogado que le defienda en la audiencia de apelación de la medida cautelar. Entonces, en ese caso, repetir la audiencia e inmediatamente confirmarse o no esa detención y así resolver este tema. Yo pienso que eminentemente son temas correctivos que deben inmediatamente ser resueltos por las autoridades que han sido demandadas, en este caso la sala de apelación en el caso de Yucra, y en el caso de los fiscales, corresponde todavía emitir esa orden de aprehensión objeto de que se presenten a la investigación. Yo creo que no se requiere el 226 al 224, digamos, difiero de esa interpretación. No se requiere citar previamente una persona. Cuando hay obstrucción y obstaculización o fuga, directamente se puede aplicar el 226. No se requiere una citación previa. Para eso está el 226. Pero cuando no hay obstaculización y obstrucción, entonces sí se tiene que citar a una persona, notificarle. Cuando ya no se pueda notificar recién, también establece su propia aprehensión el artículo 224 del procedimiento penal. Entonces, ver estas cuestiones que sí son corregibles en el procedimiento, la ley ya está sistematizada, ver estas cuestiones, pero creo son cuestiones que se pueden corregir inmediatamente por el Ministerio Público y por la sala penal en el caso concreto que nos explicaba la doctora Castro, pero ver ahora, y esa es una conclusión, de que el Tribunal Constitucional da estos nuevos lineamientos. Entonces es la nueva modulación que debemos ver en casos similares, a efectos de que los colegas tengan también a poder reclamar derechos y garantías y su interpretación en casos similares. Entonces, esa sería mi conclusión, doctor Ramiro Carrillo, de que el debate del derecho constitucional, el debate del derecho penal es fundamental entre los colegas a objeto de que haya una posibilidad de que la gente tenga mayor confianza en el sistema de justicia. Cuando se ocultan los fallos, cuando no se sale a defender los fundamentos, entonces hay más desconfianza de lo secreto. Entonces los debates de los fallos, los debates de los fundamentos, a partir de los análisis de la Constitución y de las normas, creo que es necesario en nuestra profesión, y eminentemente yo creo que este programa y su inquietud va a eso, de que la justicia vaya siendo más creíble en el ojo y en la visión del pueblo boliviano. Muchas gracias, doctor Choquehuanca. Le agradecemos por su participación. Vamos a estar invitándole a otras sesiones. Creo que el tiempo se nos ha quedado demasiado corto y los conceptos. Vamos a concluir con la doctora Claudia Castro, agradecerle que dé su punto de vista, los fundamentos con los cuales ha basado. No compartimos personalmente que grupos de personas acantonados provisionalmente en colegios de abogados vayan y mellen la dignidad, primero, de la persona que es una mujer, y dos, a una autoridad jurisdiccional, sacando comunicados, en este caso, que estaría suspendida y que no tendría que haber actuado como juez después de que ya se han solucionado esos problemas. El hecho concluye de que estos personajes de los colegios de abogados deberían haber hecho este tipo de conversatorios para preguntarle a la juez cuáles han sido los fundamentos, a la juez Castro y a los otros jueces. O en todo caso, realizar este tipo de conversatorios
para orientar precisamente a los litigantes, a los colegas abogados, y no mediar la dignidad del mismo profesional abogado en desmedro de lo que tratamos de defender, la buena práctica de la justicia. Considero que ese es uno de los puntos de vista y también uno de los motivos por los cuales ha sido atacado el Poder Judicial en este aspecto. El segundo aspecto, ya para concluir este tema. En la vida normal, para cualquier imputado, en la práctica, en el día a día, en los que estamos litigando en fiscalía, en fiscalía, en el órgano electoral, en los tribunales departamentales de justicia, de ocurrirse este caso, de anular el mandamiento de aprehensión, los fiscales inmediatamente elaboran una nueva orden de aprehensión, una nueva resolución de aprehensión, y solamente al imputado le dan 2 segundos o 3 segundos el hecho de haber anulado un mandamiento de aprehensión anterior. Inmediatamente lo aprenden conforme lo ha señalado el doctor Choquehuanca. ¿Qué ha pasado en este caso? Por información de la prensa, se tiene entendido que el día martes ya han abandonado las residencias donde ellos estaban siendo asilados. ¿Por qué han actuado inmediatamente el Ministerio Público? Van a seguir cometiendo estos errores para que otro juez de garantías les haga notar que han cometido un error. Si cometen estos errores con ellos, ¿cuánta gente también estará sufriendo por los errores que comete el Ministerio Público? ¿Cuántas personas están sufriendo en este momento? ¿Cuántas personas, cuántos investigados, imputados e inclusive acusados están separados de su familia por errores que comete, ya sea exprofesamente o porque tiene desconocimiento de la ley, de los errores que ahora hemos denudado? Este es nuestro punto de vista. La justicia debe volver a los tribunales y todos los hombres honrados debemos seguirla. Usted, yo. Vamos a volvernos a comunicar con la doctora Claudia Castro. Doctora, sus palabras finales en este conversatorio, entendido desde el punto de vista de la resolución que ha emitido, considero que ha sido sumamente y ampliamente explicado que se han cometido errores, no por favoritismo, no por prebendalismo, no por ninguna otra situación que se le ha hecho conocer a su autoridad, sino que esta responsabilidad viene del Ministerio Público. Obviamente lo tratarán de subsanar, lo subsanarán o lo dejarán pasar. Eso lo analizaremos en otro tema. Doctora Claudia Castro, sus palabras finales, y muy agradecido por estar en este conversatorio. Estaremos invitándole también para otra sesión. Queremos darle la oportunidad de que pueda despedirse de nuestro público. Muchas gracias, doctor Carrillo. Primero, me gustaría hacer unas aclaraciones muy marcadas en torno a la participación del doctor Choquehuanca. Ha referido en cuanto a la subsidiariedad, pero el Tribunal Constitucional ya ha modulado y ha establecido que cuando la lesión al debido proceso o al accionante sea insuperable, la conculcación sea muy evidente, no es aplicable la subsidiariedad. Esto ya se encuentra debidamente modulado por el Tribunal Constitucional. Así también con relación al control jurisdiccional. En el caso de autos, ya se cuenta con una acusación formal. El proceso en menos de unos meses ya ha sido remitido al tribunal competente para que se desarrollen audiencias de juicio oral, sin contar, reiteramos, con el inicio que haga al control de estos casos, de estos actuados de forma inicial. ¿Por qué motivo? Porque el Ministerio Público recepciona o admite la denuncia en fecha 26 de noviembre de 2019, sin embargo, sin que exista denuncia admitida, facciona ese mandamiento.
Y el día 26 de noviembre, en horarios de la tarde, recibe, presenta un memorial a la autoridad jurisdiccional, la cual en el plazo de 24 horas se pronuncia sobre el inicio, el 27 de noviembre de 2019. ¿Qué significa? Que no se puede aplicar la verdad material constitucional de 180 porque son actos nulos, no convalidables. No convalidables porque nunca se han notificado al accionante con estos actuados. Y al no ser convalidables, hace a la aplicabilidad efectiva de esta tutela constitucional. El artículo 226 de la ley 1970 es aplicable en torno a la invocación de la flagrancia del artículo 230 de dicha normativa. En el caso en concreto, no se ha advertido, no se ha invocado flagrancia. En consecuencia, se tenía que cumplir con los procedimientos de la debida notificación. Al pretender mencionar que se pueden convalidar, estaríamos conculcando profundamente el derecho al debido proceso, al bloque de constitucionalidad, del cual el Estado boliviano es parte suscribiente. Por tal efecto, siempre se toma en presente en cuanto a la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. En consecuencia, no se puede dar por bien hecho un acto que ha conculcado profundamente estos extremos. Y al referir que ya contamos con una acusación, ¿ante qué control jurisdiccional se puede acudir si el juez cautelar ya habría inobservado estos extremos? Ese fuera también un aspecto que la suscrita ha tomado en presente, tomando además jurisprudencia ya sentada y que reiteramos ha sido ya confirmada por el Tribunal Constitucional. Y no hace a una apreciación política porque la suscrita también ha conocido la acción de libertad de algunos otros, de algunas otras personas previo a esta elección. Y reiteramos el mismo señor Rafael Quispe cuando él sostenía estar siendo perseguido político. La objetividad en los suscritas siempre ha sido característica y por tal entendido mis resoluciones siempre han gozado de confirmación. Con relación al Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz, la suscrita ha sentado la sentencia constitucional 379/2019 S4, la cual deja sin efecto un fallo totalmente irregular y arbitrario que ha pretendido hacer valer el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz. A la fecha, emergente de una queja constitucional amparada en el artículo 17 de la norma procesal constitucional, la suscrita ha advertido en esa vía se ha remitido a un proceso penal a dichas personas por la inobservancia de un fallo constitucional. Pero me gustaría puntualizar de dónde emerge este pronunciamiento del doctor Israel Centellas. Emerge de que la suscrita ha promovido que se lleve adelante una cumbre de justicia el año 2015, desarrollando la Asociación de Defensa de las Víctimas de la Injusticia, donde componía una mujer humilde y analfabeta, la señora Collanqui, a la cual las ex autoridades del Consejo de la Magistratura pretendían arrogarle responsabilidades que no tenía para sustraerse del juicio de responsabilidades instaurado en la Asamblea Legislativa. La suscrita, mediante esta organización, ha promovido el resguardo de los derechos de esta persona, una mujer, una madre de familia sola, sin recursos, de la cual se ha logrado hacer valer sus derechos, incluso en la vía constitucional. Emergente de ello, pretendiendo que la suscrita ingrese en intimidaciones o se preste a esta circunstancia, han hecho aparecer una resolución de un proceso que no ha existido, buscando generar zozobra sobre la credibilidad de mis actuados.
Sin embargo, les reitero, esa es la sentencia a conocimiento de todos los colegas abogados, a la fecha aún sufriendo estos arrebatos del presidente del tribunal o del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz, quien, generando una cortina de humo, indicando represento a todo el conjunto de abogados de la Ciudad de La Paz, pretende generar en la suscrita temor, amedrentamiento y una mala imagen que no existe. El Tribunal Constitucional, en una página abierta a todos ustedes, estimados colegas, y ustedes pueden advertir que desde el año 2002 he sido una de las primeras personas que ha promovido jurisprudencia en función a los derechos de la mujer. Hice dejar sin efecto el artículo 162 del Código Penal. También he generado las modificaciones al Código Niño, Niña, Adolescente, mediante un proyecto efectuado en mi maestría, que lo he llevado hasta la Asamblea Legislativa. Mi trabajo ha sido desinteresado en el ejercicio de la profesión libre, siempre defendiendo a los sectores que han solicitado el amparo y la protección del órgano judicial. Y esta actitud la voy a sostener hasta y cuando Dios permita que pueda realizar este trabajo y me preste la oportunidad de hacerlo. Me he caracterizado por esa labor, porque me identifico mucho con aquella mujer, esa madre de familia, aquellas personas humildes que, como lo han mencionado, acuden al órgano y a veces por falta de recursos no pueden sustentar su defensa o lograr la pretensión por la cual se encuentran litigando. Estos aspectos están públicos, existen las publicaciones, promotora del cuestionamiento en el año 2015, incluso autoridades jerárquicas del órgano judicial. Y ese ha sido mi trabajo, esa ha sido mi entrega. Nunca he pensado sostenerme mucho tiempo al interior del órgano, como tampoco en el cargo, pero sí vamos a sostener esa lucha hasta lograr de alguna manera aportar con un granito de arena y que podamos cambiar ese trato, esa imagen que lamentablemente nos ha ido cuestionando a todos. Todos estamos en la misma bolsa, todo operador o administrador de justicia se encuentra profundamente cuestionado. Y deberíamos nosotros trabajar de codo, de brazo con la sociedad para cambiar esta imagen y bajarnos un poquito al nivel de aquel que es injustamente perseguido, de aquella persona que litiga por recuperar un derecho propietario que también le afecta. Y bueno, ese es el pensamiento de la suscrita. Espero no haber ocupado mucho tiempo. Agradecerle profundamente al doctor Carrillo por su invitación y a todos los colegas que han podido participar de este programa. Muchísimas gracias. Buenas noches, colegas.